Y ahora sí, amigos, detrás mío se encuentra el Puente de los Dragones. ¿Y por qué no mostrar algo de arte también? Fijémonos en estas estatuas. De hecho, yo me encuentro ahorita muy alejado al centro histórico, más o menos unos 30 minutos de caminata. Es fin de semana, así que la gente está bastante activada. Hay mucha gente que acaba de salir. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jenner Silva, para los que todavía no me conocen. El día de hoy me encuentro en un país muy particular, un país bastante pequeño, pero sobre todo cuenta con bastante naturaleza. Es considerado uno de los países con mayor seguridad. Aquí caminas tranquilamente y pues simplemente no te va a pasar absolutamente nada. Estamos hablando del país de Eslovenia. Exactamente me encuentro en la ciudad de Ljubljana, en la capital de Eslovenia, antigua Yugoslavia. Y estamos aquí para poder mostrarles un poquito de los puntos turísticos que existe, un poquito de cultura y también un poquito de dragones. Así es, de dragones, porque esta ciudad es considerada la ciudad de los dragones. Y ya les voy a explicar un poquito más sobre ello. Así que vamos para allá. De hecho, yo me encuentro ahorita muy alejado al centro histórico, más o menos unos 30 minutos de caminata. Y vean aquí lo calmado que es este lugar. Es muy tranquilo. Estamos a más o menos son las 6 de la tarde. El sol está cayendo. Y bueno, así es como se refleja todos los días. Gente que está, pues los niños ahí están divirtiéndose sin que haya un padre que los vigile o un mayor. Hay una persona que está haciendo su trabajo de delivery, alguno que otros ciclistas recorriendo por aquí y todo calmado, todo tranquilo. Entonces esta es una de las ciudades más seguras y más tranquilas de vivir. Así que bueno, ese es un detalle que les voy indicando sobre este hermoso país, sobre Eslovenia. Eslovenia, un país ubicado en Europa Central, es conocido por su variada geografía que incluye montañas alpinas, bosques densos y una corta pero pintoresca costa en el mar Adriático. Casi el 60% de su territorio está cubierto de bosques, lo que la convierte en uno de los países más verdes del mundo. Tiene más de 10.000 cuevas, siendo la cueva de Postojna una de las más famosas. Eslovenia también es famoso por el lago Bled, con su icónica isla y castillo. Además, es el único país en el mundo que tiene la palabra love en su nombre. Y hablando de la palabra Eslovenia, con el love ahí en el intermedio, los días que he estado aquí hay mucho amor en este lugar. Mucha gente cálida, mucha gente amable. De hecho, tuvimos encuentros con personas que nos invitaron a su casa para degustar un trago, una comida, sin conocernos. Y esa es la calidez que te recibe este hermoso país, esta hermosa ciudad. Entonces ya doy por hecho de que sin aún conocer del todo, pues es una ciudad que te va a agradar mucho, y sobre todo para los amantes de la naturaleza les va a encantar los bosques, las montañas y los lugares al que puedes ir, como el lago Bled, que es un lago imponente y uno de los puntos turísticos también importantes aquí en Eslovenia. A pocas horas de Ljubljana, más o menos una hora en auto, puedes ir a ese lago y maravillarte de las cosas hermosas que existe por ese lugar. Nos encontramos aquí en Metelkova. Es un antiguo cuartel militar que se ha transformado en el epicentro del arte y la cultura alternativa aquí en Ljubljana. Este lugar es vibrante, lleno de vida y creatividad. Cada esquina está decorada con murales coloridos, esculturas surrealistas y arte urbano. Durante el día es un gran lugar para pasear y admirar el arte, pero de noche Metelkova cobra vida como uno de los centros de la vida nocturna más interesantes de Europa, con clubes, bares y música en vivo. Aquí puedes experimentar el lado más alternativo de la ciudad. Bueno,
Este es el lugar más cercano a donde yo me estoy quedando y esta calle ya he pasado anteriormente. Por la noche se vuelve bastante atractivo, puesto de que se llena de clubes, de vida nocturna, muchos bares. Incluso también por aquí puedes encontrar algunas cosas prohibidas, ya saben a qué me refiero. Sin embargo, les estoy dando un pequeño vistazo. Por lo visto, aquí también en este lugar migra mucha gente de África que viene a buscar refugio o quedarse en algún lugar para poder trabajar, para poder consumir sus cosillas también y mostrar también de alguna manera su arte. Hay muchas personas que vienen ya desde muy temprano a tomarse sus chelitas y de repente también transportarse a otro espacio, a otra galaxia. Algo particular de aquí de Eslovenia y de Ljubljana es que podemos encontrar estos grifos de agua. Y hay que tener en cuenta también de que Eslovenia es uno de los países con el agua más pura. Es decir, podemos consumir agua del grifo, como yo lo estoy haciendo, y no pasa absolutamente nada. Esa es una de las ventajas de este país, que considera tener el agua más pura del mundo. Bueno, ahora estamos a punto de llegar a uno de los lugares más interesantes y más icónicos de Ljubljana, porque esto es, como le comentaba, una ciudad de dragones. Volvemos a ver estos depósitos de basura, estos contenedores diferenciados por distintos tipos. Ljubljana es un país que considera mucho el medio ambiente, entonces tiene distintos contenedores para distintos objetos, ya sea plásticos, cartones o papel o productos orgánicos. Esa es una muy buena vista de la gente que considera todo el medio ambiente, y por esas razones que tenemos este tipo de maravillas, este tipo de lugares tan bonitos, pintorescos, instagramiables, que se ve muy lindo. Estamos aquí en el puente de los dragones y ya les vamos a explicar y vamos a ver por qué es que se llama así. Bueno, este río es tan pintoresco de que hay mucha gente que viene a hacer juegos de cartas, a tomarse una bebida, un sándwich. Miren qué bonito es este lugar, y sobre todo ese paseo en bote quedaría genial. Este es un buen recuerdo que me voy a llevar de Ljubljana. Está muy lindo. Y ahora sí, amigos, detrás mío se encuentra el puente de los dragones. Es el símbolo especial, es el símbolo de aquí, de Ljubljana, de Eslovenia. Se dice que estos dragones están inspirados en la leyenda de Jason y los argonautas. Según la mitología, Jason y sus compañeros pasaron por esta zona en su búsqueda del vellocino de oro y mataron a un dragón que aterrorizaba la región. Hoy en día, estos dragones se han convertido en el símbolo de la ciudad y es una tradición intentar domarlos tomándose una foto con ellos.
Bueno, tal y como la tradición dice, hay que domarlos tomándose una foto, así que voy a tomarme una foto para mantener el recuerdo también de este dragón imponente. Y no solo tenemos uno, sino que al lado contrario tenemos otro más y también finalizando el puente. Son 4 dragones que cuidan y vigilan esta zona. Así que voy a tomarme una fotito y nos vemos más tarde. Podrán apreciar, los dragones se encuentran presentes en las entradas del puente. En esta entrada está el dragón imponente, pero no solamente lo tenemos en la entrada, sino que en cada lamparilla, como esta de acá, podemos apreciar también pequeños dragoncillos que muestran hacia la visión tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y al centro tenemos esta maravillosa vista de este río. Podemos ir caminando un poquito más y ver que efectivamente hay otros 2 dragones que están vigilando la salida. Es decir, tanto la entrada como la salida, en distintas partes como lo quieras ver, están presentes los dragones. Miren esa cola, esas alas, cómo levanta las alas y se puede ver una imagen del dragón muy alucinante, muy loco. Muy cerca al Puente de los Dragones encontramos un pequeño mercado local que ya por la hora está un poquito cerrado, aunque podemos encontrar alguno que otro comercio y sobre todo degustar alguna comida de aquí local, algún pastelillo, algún postre. Entonces vamos a dar una vuelta y les voy a mostrar qué podemos ver a estas horas que ya son casi las 7 de la noche, así que acompáñenme. Bueno, como podrán observar, aquí los puestos ya se encuentran cerrados. Yo lo había visto también en otro país, en Croacia, un mercado muy similar, y esto se replica también aquí. Probablemente debido a que pertenece tanto Croacia como Eslovenia, la antigua Yugoslavia, esto se mantuvo así. Quizás mantienen un mercado de este tipo en plena vía, en pleno centro, para poder ofrecer sus productos como frutas, verduras, carnes, etc. Más al costado ya encontramos un poquito de bares o cafeterías para poder degustar quizás de algún vino, algún café y mostrar la parte bohemia de aquí de Liubliana. Y por qué no mostrar algo de arte también. Fijémonos en estas estatuas con los rostros tapados y con el otro rostro pues hacia arriba. Muy particular, muy interesante. No solamente tenemos estos 2, sino que también tenemos uno más allá al fondo que les voy a mostrar y que parece más loco todavía. Es una persona con un brazo extendido hacia arriba, con las piernas un poco abiertas, pero no se le ve el rostro. Es una persona prácticamente que no tiene rostro y tiene algo muy particular, tiene una cola. Muy loco, el artista la verdad se las ingenió para poder hacer este tipo de cosas, este tipo de arte. Lógicamente no puede faltar en un lugar como esto los candaditos, los famosos candaditos. Ya yo llevo recolectando en mis videos varios candados en distintos lugares, en distintos países, en distintas ciudades. Acá he visto hasta candado de bicicleta. Bueno, miles y miles y miles de candados, tanto para este lado como para el otro lado también. Todos estos candados los podemos ver aquí en Liubliana. Bueno amigos, ya oscureció aquí en Liubliana, bastante rápido la verdad, y podemos estar también en estas callecitas muy bonitas, muy cerca al río, muy cerca al puente del dragón, para poder degustar de algún vino, de alguna cervecita o alguna comida. Aquí en Liubliana mucha gente come pasta, le gusta bastante la pasta, entonces ese es un alimento que puedes conseguir muy fácilmente. Es fin de semana, así que la gente está bastante activada, hay mucha gente que acaba de salir
Recordemos que también la ciudad de Liubliana tiene una cantidad de habitantes de aproximadamente 320.000 personas. Miren esta otra estatua, como verán, pues todo hace referencia a lo mítico, ¿no? A lo del dragón. Aquí podemos ver una estatua también similar a ella. Así como estas podemos ver más en todo el recorrido por este bulevar, por esta calle. Y también podemos apreciar estas estatuas pequeñas de pequeñas aves que están aquí descansando. Bueno, esto es la vida bohemia aquí en Liubliana. Yo creo que me voy a quedar por aquí a degustar de una cervecita y algún platillo también. Acá podemos ver los platillos que hay. Como les dije, la gran mayoría son platos de pasta, entonces vas a encontrar muchísima pasta. Si es que eres fanático de este tipo de comida, pues este es el lugar ideal también para poder degustar. Eso ha sido un pequeño video sobre la ciudad de Liubliana, sobre todo sobre la historia de los dragones y sobre el puente de los dragones. Definitivamente esta es una ciudad que le rinde mucho tributo y respeto también a los dragones. Mi nombre es Jenner Silva. Si te ha gustado este video, por favor no te olvides darle un me gusta, compartirlo y comentarlo. También me gustaría que te puedas suscribir a mi canal, es totalmente gratis y pues me ayudarías bastante para poder generar más contenido de este tipo y de cualquier otro tipo. No te olvides que cualquier otra sugerencia también en la casilla de comentarios, y gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Y ahora sí, amigos, llegamos a lo más icónico de Liubliana, es el dragón.